Hola a todos, bienvenidos a la Academia Tutoriales. Soy el profesor Carlos Durán y en este audiovisual vamos a resolver un problema sobre las leyes de Newton, sobre todo la segunda ley de Newton, la ley de la masa. Comencemos. Como se observa allí tenemos un gráfico de un bloque de 20 kilogramos que se le ejerce una fuerza de 30 grados con respecto al horizontal de 40 newton hacia la derecha. O sea que este cuerpo se va a mover en un plano horizontal hacia la derecha. Y nos piden calcular la distancia luego de 8 segundos de aplicar esta fuerza y la velocidad final en ese mismo tiempo. Esto que está acá es el coeficiente de roce entre la superficie horizontal y el bloque. Comencemos haciendo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama en el cual se colocan todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Eje X, eje Y. Y comenzamos primero con la fuerza de gravedad o peso, que siempre es hacia abajo. Y lo voy a marcar hacia abajo. Esto es el peso. Contrario al peso tenemos la fuerza normal que se hace hacia arriba. Vamos a dibujarla hacia arriba, la fuerza normal. También tenemos esta fuerza que tiene un ángulo de inclinación de 30 grados. Vamos a colocar esa fuerza. La fuerza F. Pero esa fuerza hay que descomponerla en el eje X, una para el eje X y otra para el eje Y. Se hace muy fácilmente completando un rectángulo. Completamos un rectángulo, entonces aquí va a quedar la fuerza F en el eje X y aquí va a quedar, que dice el rectángulo, sería la fuerza Y o la fuerza F en el eje Y. Además también tenemos la fuerza de roce, que es contraria al movimiento. Como ese cuerpo se mueve hacia la derecha, entonces la fuerza de roce es hacia la izquierda. La dejamos un poquito más pequeña porque si el movimiento es hacia la derecha, quiere decir que la fuerza de roce es más pequeña. Lo vamos a anotar con la letra R. Debajo de este diagrama de cuerpo libre vamos a colocar las ecuaciones que se obtienen de H. Tomando en cuenta el eje X, decimos entonces que hay una fuerza resultante en el eje X, que es todas las fuerzas que actúan en ella. Vamos a colocar primero la positiva, o sea, las que van hacia la derecha. En este caso tenemos Fx positivo y la negativa, que es R. Fx menos R. Pero toda fuerza es igual a masa por aceleración. Toda fuerza es igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton. Por lo tanto, esto es igual a masa por aceleración. Además, tenemos que observar que el cuerpo se mueve hacia la derecha, así que vamos a colocar un signo positivo. En caso de que el cuerpo se mueva hacia la izquierda, esta fuerza resultante va a ser negativa. La otra ecuación es la fuerza que está en el eje Y. Le llamamos fuerza resultante en el eje Y. Que viene siendo, bueno, primero colocamos las fuerzas positivas, las dos que van hacia arriba. Tenemos Fy positiva, tenemos a N positiva y P que va hacia abajo, que es negativa, entonces sería menos P. Como este cuerpo no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo, vamos a decir que esa fuerza resultante es nula, es decir, es 0. Entonces tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Recuerden que aquí hay 30 grados de inclinación, entonces aquí nos queda un triángulo rectángulo, porque de ahí van a salir otras formulitas. Esas fórmulas son la de calcular la fuerza de Px, que como es un triángulo rectángulo aplicando la razón trigonométrica, sería igual entonces a F multiplicada como Fx, un cateto adyacente al ángulo de 30 grados, entonces sería multiplicado por el coseno, en este caso de 30 grados. Y Fy sería muy parecido, pero multiplicado por el seno. Ya lo vamos a ver en el gráfico, porque Fy es fuerza que está aquí, esta, que es esta misma, y como es un cateto opuesto, se utiliza el coseno. F viene siendo la hipotenusa
Fx el cateto adyacente, F la hipotenusa, Fy el cateto opuesto. Por eso se utilizan estas dos formulitas. Más adelante vamos a empezar los cálculos primero, porque ahí tenemos que calcular para poder determinar la distancia y la velocidad. Debemos calcular la aceleración del sistema, y esa aceleración está afectada por todas estas fuerzas que están aquí. Entonces, fíjense dónde está la aceleración. Para poder calcular la aceleración necesito la masa, que aquí la tengo, necesito el roce, no lo he calculado todavía, necesito Fx, tampoco lo he calculado. Pero para calcular el roce yo necesitaría la fuerza normal. ¿Por qué? Porque el roce es igual a el coeficiente de roce, que en este caso sí le tenemos que 0,1 multiplicado por la fuerza normal. ¿Ok? Y cuando calculemos el peso, que es muy fácil, el peso simplemente es, vamos a colocarlo por aquí, el peso es igual a masa por gravedad. Entonces ya vamos a hacer esos cálculos dentro de un segundito. Bien, entonces vamos con el cálculo de el peso. Como la fórmula que hemos colocado por allí, peso es igual a masa por gravedad. Es decir, la masa que es 20 kilogramos y la gravedad que vamos a tomar 10 metros sobre segundo. No le vamos a colocar unidad, se la colocamos al final. Sería 20 por 10, que son 200 newton, que es una fuerza se mide en newton. Ahora vamos a calcular a F en el eje X y a F en el eje Y. F en el eje X, como lo habíamos visto en las fórmulas anteriores, es la fuerza F multiplicada por el coseno de 30 grados. Y la fuerza F 40 newton. La vamos a multiplicar por el coseno de 30 grados. Eso multiplicado, 40 multiplicado por el coseno de 30 grados es 34,64. 34,64 newton. Eso es Fx. Continuamos. Fy sería igual entonces a F multiplicado por el seno de 30 grados. F es 40 multiplicado por el seno de 30 grados. El seno de 30 grados es un medio, 0,5. Así que 40 por seno de 30 grados va a dar 20 newton. Esto es Fy. Ya tenemos entonces el peso, que es 200 newton, la fuerza en el eje X, que es 34,64, y la fuerza en el eje Y, que es 20 newton. Vamos ahora a utilizar la fórmula número 2 para calcular la fuerza normal. Vamos al cálculo de la fuerza normal de N, la llamamos N. Muy bien. Vamos a usar la ecuación 2. La ecuación 2 dice que la fuerza en el eje Y más la normal menos el peso es 0. Ya yo tengo el peso, ya tengo la fuerza normal. Después de aquí N, entonces N va a ser igual al peso menos la fuerza en el eje Y. Así que sería entonces el peso, que son 200, menos la fuerza en el eje Y, que son 20. Entonces la fuerza normal son 180 newton. Teniendo ya la fuerza normal, podemos calcular el roce. Cálculo de roce. El roce es igual a mu multiplicado por n, ese es el coeficiente de roce multiplicado por la fuerza normal. El coeficiente de roce es 0,1 multiplicado por la fuerza normal, que son 180, y esto nos va a dar entonces el roce como 18 newton.
Luego de esto ya podemos utilizar la ecuación número 1 para calcular la aceleración. Vamos entonces al cálculo de la aceleración. Usando la ecuación 1, y la ecuación 1 dice que la fuerza en el eje X menos el roce es igual a más la masa por la aceleración. Ahí despejamos la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a la fuerza en el eje X menos el roce dividido entre la masa. Muy bien. Entonces la fuerza en el eje X la tenemos por allí, que era 34,64 newton, menos el roce, que son 18 newton. Y eso lo vamos a dividir entre la masa, que es 20. Al restar 34,64 menos 18, obtenemos 16,64. Y eso lo vamos a dividir entre 20. Cuando dividamos eso entre 20, nos va a dar entonces la aceleración, que es 0,83. 83,2 metros sobre segundo cuadrado. Esto es entonces la aceleración. Teniendo la aceleración, ya podemos calcular la distancia recorrida. La distancia recorrida es velocidad inicial por tiempo más aceleración por el tiempo cuadrado sobre 2. Como este cuerpo estaba en reposo, esto es 0. Entonces me queda solamente el segundo término. Y aquí entonces va a ser igual a la aceleración, que es 0,832 multiplicado por el tiempo, que sabemos que son 8 segundos, elevado al cuadrado dividido entre 2. 8 al cuadrado son 64, y 64 entre 2 es 32, o sea que es 0,832 multiplicado por 32, eso va a ser la distancia. Por lo tanto, la distancia es, lo tengo por aquí calculado, 26,624 metros. 26,624 metros. Una de las cosas que me da a calcular. Por otro lado, ya podemos calcular la velocidad final. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero como la velocidad inicial es 0, esto se anula. Queda solamente aceleración por tiempo. Y la aceleración es 0,832 multiplicado por el tiempo, que son 8 segundos. Y esto nos va a dar, nos va a dar 6,656. 6,656 metros sobre segundo es la velocidad final de ese bloque. Con esto terminamos este problema de dinámica con las leyes de Newton. Gracias por participar. Nos vemos en un próximo video. No se olviden suscribirse, dar un like y hacer su comentario. Nos veremos pronto. Cuídense mucho.